por fin un tema en el que podemos poner un título, que es una pregunta sobre que se hace mucho cuando se habla de este tema, porque los libros alemanes, que eso es un detalle que me gusta, y es que, por ejemplo, El Capitán es una de las, creo que es una de las últimas películas que hace Alemania sobre la Segunda Guerra Mundial, y la historia está contada por alemanes. O sea que podemos decir que no la cuentan los que ganan, no es una película estadounidense, una película de Hollywood sobre un soldado alemán. Todos los libros en los que se basaba el video que vi con Juan, Manuel, todos eran de escritores alemanes. Vaya a saber Dios si estaban a favor del Tercer Reich o no. Me resbala, me patina, no me importa. Entonces, el título que me gustaría era el que usaban ellos, que era El uniforme hace al asesino. Que yo quería hablar sobre un tema que es de un soldado alemán llamado Willy Harold, y después Juan Manuel quería hablar de Schindler, como para decir la contraparte de si este título es real, sobre si él uniforma al asesino. Y la historia de nuestro amigo Willy Harold es que él laburaba en Alemania cuando tenía 17 años como hollinista. El papá era techista y él era hollinista. Era hollinista. Claro, Lo que destapan sacan el hollín de las chimeneas, chimeneas. las limpian básicamente. Cuando el tipo cumple 18 años, la armada alemana lo manda a la guerra en el frente de paracaidismo contra el frente de Holanda, sería. Él cae, se entrena para hacerlo del paracaídas, toda la bola, y va al frente. Una vez él llega al frente, huye, cual desertor, hacia Holanda. Tuvo la gran suerte, pero la gran suerte, de haber encontrado un auto descompuesto en medio del camino. Y vos decís, wow, un auto en la Segunda Guerra Mundial puede tener 1000 cosas. Bueno, la de él no tenía cualquier cosa, ¿no? Sino que tenía un uniforme de capitán de la Luftwaffe. Luftwaffe, no sé, no soy alemán. Que para el que no sepa lo que es la Luftwaffe, lo tengo anotado, es una fuerza aérea organizada en el Tercer Reich. En el 1924 se funda y en el 35 el fantoche la vuelve, sería como que la reorganiza para realizar lo que se llamó la Guerra Relámpago contra Polonia, creo que fue, ¿eso usó? Sí, contra Polonia y contra el resto de los países que él sabía que iban a entrar en guerra. Ah, que una Guerra Relámpago, para explicarlo así muy brevemente, es hacer una guerra de un segundo a otro. Es invadir un país sin previo aviso, sin nada. Y con lo más importante, que era los aviones, pero sobre todo lo que distinguió a este régimen, por así decirlo, que era la guerra relámpago con los tanques Panzer, con las brigadas Panzer. O sea, era que un día Polonia estaba siendo feliz y al otro día Polonia tenía tanques y aviones bombardeando la ciudad. Eso fue una guerra relámpago. Cuestión que la Luftwaffe, al ser una fuerza militar creada por el fantoche en el Tercer Reich, tenía mucho peso. Y eso es algo que me gusta hablarlo, y es el hecho del simbolismo de los trajes y las medallas en la guerra. Porque vos podías tener un traje de un soldado de aviación, que eso te iba a dar ibas a tener un poco más de rango que un cabo de tierra, pero no dejabas de ser otro pirincho que andaba en avión. Bueno, él encontró un traje de capitán con medallas, y la más importante que tenía era la Cruz de Hierro. Sí, así es. Sí, de primer grado. De primer grado, que eran 3. O sea que no era algo que tenía cualquiera, se daba por gran valor y por un buen liderazgo de las tropas. Sí, o sea, que era solamente para gente que estaba en el rango de capitán, mariscal y demás. No era para cualquier cuatro de copas. Cuestión que este muchacho, al ponerse el traje, algunos escritores dicen que era porque en la guerra, si vos te encontrabas con otro grupo, el otro grupo podía pedirte la cartilla militar. Que básicamente esa cartilla decía a dónde te mandaban y dónde tenías que luchar. O sea, que si a él lo paraba otro militar y le decía, a ver tu cartilla, iba a decir que él tendría que haber estado en el frente de Holanda. Y él no estaba en el frente de Holanda. Y en la Segunda Guerra Mundial, si a vos te encontraban como desertor, otro militar podía ejecutarte, y estaba en todo su derecho de hacerlo. En el acto. Y era en el acto. Era como que vos sos un desertor, pum, tiro en la cabeza, muerto,
y tu grupo sigue. Que eso era lo mejor, porque si no terminabas confinado en un campo de concentración. Claro. Sí. Y juzgado y toda la bola y no la pasabas bien. Cuestión que él se pone el traje y ahí es cuando este joven de tan solo 19 años tenía en este momento, él va a la guerra con 18 años y con 19 años se encuentra el traje, empieza a sufrir, digamos, una especie de transformación a raíz del poder, aunque suene fantástico, que le daba el traje. Tiene un delirio de poder muy grande. Sí, sí. Además, tiene un motor de resentimiento muy grande, por lo que pude leer en estas 2 horas entre el parcial y la radio. El tipo lo expulsaron de un montón de instituciones. Sí. Fue un tipo que lo expulsaron de la escuela básica, de talleres de entrenamiento militar, de un montón de lugares lo habían expulsado. Sí, porque era muy indisciplinado. Sí. Era un muchacho muy indisciplinado que se lo manda a la guerra al frente porque le dijeron, muchacho, anda a morir contra Holanda. Sí, anda a morir. Cuestión que él al ponerse el traje, ahí se ve la escena en la que él está viendo el traje con el auto descompuesto. Después él empieza a formar literalmente su propio ejército, su propia brigada, con otros soldados que sean desertores o que estén perdidos, porque bueno, una guerra, nosotros no, ustedes no saben para dónde queda el norte y el sur. Imagínate en medio de una guerra entre tiros y bombas, no te vas a poner a buscar la osa mayor para saber hacia dónde ir. Poné la hojita en un charco con sangre y te fijas para dónde Claro, apunta. claro, tal cual. Entonces se forma su brigada, digamos. Toda la gente que era desertora, yo no puedo ver la película, sabían, ¿están conscientes que están participando? O se encontraban con un general que justamente les perdonaba que habían desertado. Por lo que dicen en la película y por lo que hablaba el tipo, él, si vos viene un capitán y te dice, muchacho, me seguí, vos lo seguís. Claro, o sea, vos ellos no sabían que él era un desertor más. O sea, Claro. ellos nunca se enteraron de eso. Para ellos era un capitán de la Luftwaffe y ya está. Y ya está. Bien. Un Que tipo les perdonó la vida. con una cruz de hierro y todo. Y además, amigo, vos sos un soldado. Sabés que estás haciendo las cosas mal. Te encontrás un capitán que lo primero que te dice es que no... O sea, digamos que lo primero que no te dice es que te va a matar, pero te sigo hasta el fin del Vos pensás mundo. la mentalidad del tipo que se lo encuentra, pero la mentalidad que tuvo que tener Willy para estar desertando de la Segunda Guerra Mundial y de un momento entre todas las bombas encontrar un traje y decir me lo pongo y formo mi propio ejército, ¿qué mentalidad tenés para eso? Igual él guardaba mucho rencor porque vos ten en cuenta que una guerra vivida en el frente es muy distinto a otra cosa. Es como que él básicamente fue a ver a sus compañeros caer de un avión y morir en el intento o morir al tiempo. O sea, no, el loco guardaba mucha bronca. Cuestión que él con su brigadita, digamos, los pone a la tira del auto, o sea, los ata al auto y los hace que lleven el auto con él encima, que es uno de los pósters de la película. No sé si es real, eso es inchequeable, pero me gusta creerlo. Y cuestión que se va. O sea, él, acá tengo anotado dónde cae. Él cae en Gronau, la frontera de los Países Bajos. Me confundí, no era... ¿O Sí, es lo mismo? es lo mismo, Es lo es lo mismo, mismo. sí. Y se va al norte, a nombre en su idioma, y en el camino encuentra el auto. Lo empieza a fingir, recluta 30 hombres y no sé quién traía un antiaéreo. Encuentra un antiaéreo. Sí, sí, no sé si un tipo lo llevaba en la mano o estaba por ahí. Se empacó el inventario, Sí, boludo. sí, sí. El tipo se lo Sí, sacó del sí. bolsillo. Cuestión que el tipo tenía 30 hombres y un antiaéreo. Llega a un campo de prisioneros, que se llamaba Campo de Prisioneros número 2, en Emsland Lager. Que Emsland se llamaba el territorio. Por eso al loco también se lo conoce como el verdugo de Emsland. Esto estaba dirigido por la SA. ¿Qué era la SA? Yo lo tenía anotado. ¿Te acordás que lo habíamos buscado? Sí, Estaría loco. la SA era un organismo paramilitar alemán formado por miembros del Partido Nacional Socialista. Claro, acá lo tenía. Organización voluntaria de funcionarios. Bueno, cuestión que este campo de concentración de alemanes, básicamente en el que él cae, estaba pasando por un problema. Sí, y puedo agregar algo, era la boca del lobo, porque no era un campo de prisioneros normal. Es que esto es increíble, esta historia. Era un campo de prisioneros para presos políticos y desertores alemanes. Claro. O sea, Y violadores y saqueadores saqueadores. y toda la bola. Cuestión que este campo de concentración tenía un problema. Las tropas inglesas estaban volando los aviones ingleses a la deriva de esperar Sí, tirar sí. una bombita. La tropa canadiense estaba por tierra también acercándose. Y el campo tenía una capacidad de 1000 personas. Y en abril de ese mismo año
tenía 1500 personas adentro. O sea que tenían superpoblación. Los ingleses lo iban a reventar o llegaban los canadienses y los reventaban también. Cuestión que al caer Harold, él se presenta como un capitán que venía a buscar información de cómo estaba el frente. Cómo estaba el frente de guerra. Él supuestamente venía con una orden directa del fantoche a decir, yo vengo a buscar información. Entonces, vos llegás con un traje de capitán, decís que tenés orden directa del fantoche, nadie te va a preguntar si sos muy joven, Claro, quién sos o si es verdad. Además estás en el culo del mundo, porque estabas en el frente, o sea que no estabas en Berlín, estabas en el frente. Cuestión que en este coso estaba dirigido por Hansen, que era el líder del campo, que tenía conflictos con Jute, que era el líder de las tropas de la SA, que era básicamente lo que lo protegía. No sé, también había quilombo ahí adentro. Claro. Estaban re mal. El tipo se estaba metiendo en algún lugar. Sí, ¿dónde estaba, boludo? Sí, sí. Unos días atrás habían escapado Sí. 150 presos de ahí. Eso genera malestar en los pueblos aledaños de este lugar, porque esos 150 que se escaparon empezaban a robar. Tengamos en cuenta que había ladrones y violadores, o sea que salieron de ahí, capaz fueron al pueblo al lado, violaron y robaron, o sea, no les sirvió mucho la condena. Esta fuga genera ese malestar, entonces ya ahí como que la gente no buscaba decirle al tipo, ponerlo en duda. Estaban pasándola tan mal que dijeron, esto es una brisa de aire fresco. Pero además de tener el factor riesgo de que sea verdad. Ah, también. Claro, sí. Hay un factor riesgo muy grande. Claro, pero Bueno. es que nadie le iba a preguntar, porque vos pensás que en ese momento vos no hablabas con el oficial. El Claro. oficial tenía que hablar a vos. Claro. Vos no podías dudar de un oficial de la Luftwaffe. Y además de eso, Harold se gana el respeto de Jute. Y este tipo lo pone como líder del campo y le da total autoridad sobre el libre accionar de los prisioneros y fugitivos de ahí. O sea, Claro, es que le dice, vos hace lo que quieras, básicamente Sí, sí, sí. él tiene el poder de una junta militar. O sea, puede Claro. juzgar a la libertad. tranquilamente. Entonces, además, vayamos al punto fuerte de por qué este tipo se convirtió en lo que se convirtió y por qué nadie lo iba a juzgar. Creo que, no sé si el primer día o los primeros días que él llega, agarra 30 prisioneros, los saca de donde los tenían, los pone a cavar una fosa común y en la fosa común los mata con el antiaéreo. ¿Por qué? Y Porque pinto. para, Vos tu para antiaéreo demostrar- lo querés usar, boludo. Pero Vos tu aparte, antiaéreo lo querés usar. Era para demostrar que él Excelente. realmente era lo que decía hacer. Claro, o sea, sí, sí, sí. Era el No. accionar quizás de un SS o un So- Luftwaffe de un general de ese estilo. Esas 30 tropas tiran un poco de tierra, saca 38 prisioneros más. Estos 38 prisioneros no los pueden ejecutar con el antiaéreo pues se les encasquilla. Entonces los matan con sus armas de ¿Cómo se mano. casquilla un antiaéreo? Porque boludo? tiene balas. Son balas comunes nada más que son muy grandes y disparadas a una potencia muy heavy. Claro, se puede trabar. ¿Me Claro. casquilla y no explota eso? No, tranqui. No. No, tranquilo. Tranquilo, ¿por qué, boludo? Tranqui que no explota. Tranquilo, usalo. Usalo tranqui, Está allá atrás, claro. boludo. Usalo tranqui, que está en el monumento son los cañones, ahora que nosotros somos nefastos. Esos cañones. O sea, que si en el monumento están los cañones, que boludo, eso es ¿Para qué mierda. sí? Esos no son antiaéreos. Esos me son para parece. barcos, boludo, pero son más malos que la mierda. Al margen. Yo me trepaba de chiquito. Cuestión que el boludo. tipo mata a estos 38 con sus armas de mano. Cuestión Sí. que también se dice que el tipo mató prisioneros con granadas de mano, tipo cosas Sí, así. sí, Era se como divertía. se puso a jugar. Sí, se puso Creativo. a jugar. En los días siguientes ejecuta 74 personas más de maneras que a él se le ocurrían. Crea un grupo que salía a buscar a los que se habían escapado porque los tenían que volver a agarrar y hace eso también de vuelta. O sea, como que el tipo fue a matar. Fue a matar y todo siendo una mentira. Porque el muchacho tenía un traje de capitán y 19 años y fue a vivir la vida loca. Fue el Kim Jong-un de la Sí, Segunda sí, Guerra sí, Mundial. sí. Tipo. El 19 de abril que él llega ahí, no me acuerdo en qué día llega, que no sé si llega un 14 o un 15 de abril. Todavía sigue con 19 años. Sí, Todo, sí, sí. Todo, hasta que muere tiene 19 años. ¿o Todo, no? todo, sí, todo. Ah, no, todo. no, tiene más. Mm. Tiene casi 25 cuando muere, pero Mm. todo pasa en 5 o 6 días, o sea, no es mucho tiempo. Uy, No, no, amigo, no. está re loco. El tipo ponele que él llega a. Yo acá tenía la fecha, creo. De cuando Creo que llega un 14 y todo se pudre un 21 un 20. Ahí nomás. Sí, sí. 6 días. Sí, La fueron bomba- escasos días. La bomba lo tengo acá. O sea, la bomba cae el 19 de abril en el campo. Porque cuestión, 5 días. Claro. Y cae 14. los aviones estaban rondando el Sí, lugar. sí, sí. Qué locura. Entonces, el 19 de abril, los ingleses terminan por decir, dejemos de dar vuelta, tenemos la bomba.
tira la bomba, revienta el lugar, Harold sobrevive, porque es un El genio. superhombre. El superhombre, mueren presos, se escapan presos, Sí, un lío, sí, pero sí. ya a nadie le importaba, ya cayó una bomba, nos vamos. El tipo se va con su tropa saqueando lo que encuentra. O sea, el tipo se va de este campo de concentración y empieza a pasar por ciudades holandesas Robando. saqueando, porque no le importaban los holandeses. Sí, sí. Estaban matando alemanes, que le van a importar matar holandeses, pero más vale. Va saqueando todo. El 25 de abril llega a un pueblo de la Frisia Oriental, que es una parte de Holanda, que es la parte que estaba en conflicto, la parte en la que los alemanes llegan. Y el 25 de abril ejecuta 5 holandeses en una Holanda libre, porque Holanda ya estaba libre. Él cae a Holanda, ejecuta 5 holandeses diciendo que eran presuntos espías. Sí. Corto. Sí, ¿por qué pinto? Porque Sí, sí, sí. Cuestión Inchequeable. que el 28 de abril, en Baja Sajonia, que es en los mismos lados, sigue siendo Holanda, creo, lo agarra la policía militar Pero claramente que holandesa. ni el tipo sabía lo que estaba haciendo. No, el tipo estaba en un momento de euforia total, amigo, y empezó. Sí, sí. Improvisando, El tipo- improvisado. Mato, tiro coheta a un tiario, mato. Bueno, por eso, el Me loco, voy. Saqueo. Chao. el loco el Saqueo. 25 de abril mata a estos 5. El 28 de abril lo engancha a la policía militar en un pueblo ya un poco más formado. Porque él, digamos, él tenía libre accionar en partes donde nadie iba a juzgar el poder de un capitán, porque nunca nadie había visto un capitán y nunca nadie conocía a un capitán. Sí, aparte Claro. tiene la suerte de que esto no pasó, digamos, en el 43, 42. Pasó en el 45, Pasó, el ocaso de la A guerra. finales, Sí, al final. eran las últimas semanas antes de que Alemania se rinda. Ujú. O sea que Alemania estaba en un total descontrol donde ya a nadie le importaba nada. O sea, ya creo que ya había pasado también en Berlín el operativo Valkyria. O sea, ya habían atentado 2 veces contra la vida de Hitler. Epa. Habían intentado tomar la fuerza. El fantoche. Habían intentado tomar el control de ejército y Se demás. escapa, boludo. Claro. Sí, se escapa. Y bueno. Escapa. Cuestión que él lo meten en un juzgado, alemán, obviamente, y el tipo se sinceriza. Cuento todo. Él dice, Sí, yo sí. me llamo Willy Harold, no soy capitán, mentí, maté, saqué, hice todo esto. Al ser sincero, el juzgado le da la libertad. Qué bonito, loco. Porque Qué le dicen, bonito. porque dicen que por, Me llegó al corazón, boludo. porque, él Me tiene- dio por porque la llorar. al ser un qué? tipo tan sincero y decir todo, le dan la libertad, pero lo mandan al frente. O sea, le dicen, vos no vas a ir preso, pero volvés al frente a pelear. Sí, sí, sí. Lo mandan Hace al lo frente. mismo. Y Hace lo se mismo. encuentra de vuelta. El tipo, Un bucle, el vive en tipo- un bucle, amigo. el tipo se escapa de donde lo tenían. Pero dale, boludo, es re fácil escaparse al El final. tipo se escapa, pero no del frente. Se escapa donde lo estaban juzgando. Claro. Pero eso está. O Bueno. sea, él ahí se escapa. Excelente. Estaba en libertad, pero tenía que ir a la guerra. No le servía. El tipo se escapa. Y se va a otra localidad holandesa. Basta, ¿qué tiene con Holanda? Porque Y estaban ahí, es estaban que en el frente. Muy lejos no se podía ir. Claro. Y además él tenía que irse a Alemania. Se va a Holanda, a un pueblo, a hacer vida normal. Vuelve a ser hollinista. El tipo vuelve a limpiar chimeneas, pero en No, Holanda. Y con crímenes de guerra en la espalda. El 23 de mayo, No, todo pasó muy rápido. el 23 de mayo, es arrestado por robar una barra de pan. Sí. Y al ser reconocido por las fuerzas de ocupación británica, porque Holanda estaba siendo ocupada por los Sí, británicos para defender a todo el, digamos, ese, ¿cómo se llamaba ese grupo? Que tenía a los que Alemania atentaba contra ellos, no tenían un nombre. ¿No es la Alianza? ¿No? La alianza son los buenos. No sé, pero Claro, por Británica eso. estaba metido en todos lados, sí. Claro, sí. ¿Cómo Sí, se porque llama? ganan ellos. ¿No es la Alianza la que Sí, es, están es, por la Reino Unido, Holanda y todos los que... Los aliados. Los aliados. eso. Los aliados. Los aliados. Me dejaste. Claro, Los aliados. bueno, los aliados. los aliados. Entonces, Reino Unido tenía fuerza militar en todos esos Sí, lugares sí. para defender, digamos. El 23 de mayo lo agarran las tropas británicas, Lo reconocen. lo reconocen. Hacen que Harold y su unidad, o sea, sus compañeros que él tenía, desentierren a los que habían matado. Los mandan allá para poder juzgarlo. Como bien se sabe, eso se juzga a través de los cráneos que se encuentren. Claro. En la guerra, por ejemplo, en los campos de concentración, cuando se habla de qué número de personas murió ahí, es el número de cráneos que Claro, encontraron se relacionados a ese lugar. Ujú. O sea que pudo haber más muertos de los que se dice. Sí, esas son las bajas confirmadas. Sí, Claro, las sí, bajas lo confirmado. Cuestión que da con un total de 172 muertes.
que eran cuerpos enteros, porque la gente no se estaba descomponiendo. Amigo, no llevaba Sí, mucho sí, tiempo sí. muertos ahí. Esos días pasaron. Capaz un mes, con toda la furia. Claro, sí. El 29 de agosto de 1946, o sea, un año después, Harold es sentenciado y el 14 de noviembre del mismo año lo ejecutan en la guillotina en Baja Sajonia. Y ahí es Por robar una barra de pan. por una barra de pan y 172 Claro. cuerpos en el lomo. Nadie sabía el otro, solo fue por Y la barra de ahí, pan. y ahí es, Sí, nadie ahí lo es sabe. donde los escritores alemanes y los escritores que hablaron de este tipo llegan a la conclusión de cómo un tipo, o sea, cómo un joven de tan solo 19 años fue capaz de cometer esos crímenes de guerra sin remordimiento. Claro. Porque el tipo los hizo, escapaba, saqueaba, robaba, se fue, laburó, volvió a robar y cayó preso de vuelta. Es que yo creo que los autores que lo juzgan un tiempo bastante después. Porque en ese momento el contexto alemán se prestaba para eso. O sea, a ver, todo el mundo quería ser alguien importante, quería ser una figura del ejército. Ellos tenían otra idea en la cabeza. Además, en el momento ese puntual donde aparece Harold, que otra vez es el fin de la guerra, Claro. Alemania estaba viviendo una anarquía total. Era cualquier Sí. cosa ya. Ya no sabían qué hacer. Ya la gente se estaba yendo de Alemania. Claro. Los altos rangos de la SS estaban escapando de Alemania porque sabía los juicios que se le venían. Los cargos altos y todos estaban yendo. Los militares estaban terminando de morir en el frente cuando avanzaban las tropas enemigas. O tropas enemigas de Alemania. Porque capaz suena mal. El enemigo siempre es el malo. Y bueno, no sé, al margen. Cuestión que sí. Además, es como hablé con Juan Manuel cuando hablamos de este tema. Y es el lugar donde cayó. Y que él pudo hacer todo por lo que se encontró y dónde lo encontró. Porque hay una escena de Bastardos sin Gloria, Sí. que es la escena del sótano, que es el bar. Sí. La escena del sótano va bien, ¿por qué? Porque el otro tipo que conocía a los líderes de alemanes estaba en pedo. Entonces no los iba a Claro, reconocer. ¿Cuándo se les viene todo encima? Cuando aparece un líder alemán, totalmente sobrio, que los mira y le pregunta cómo se llama, Sí, sí, de le dónde pregunto. viene, cuál es lo que él controla y todo. Que no es lo mismo que si Harold quería hacer esto en Berlín, Nada, por moría eso, a los total. 15 minutos. Sí. Básicamente moría cuando otro capitán lo encontraba y le decía, ¿qué haces con eso puesto? Y después de eso era sacar la Luger y pegarle un tiro en la cabeza. La guillotina portátil. La guillotina portátil. de 9 milímetros que tenía el loco en el cinturón y le hace plim y le saca el uniforme y se lo lleva. Porque vos pensás que para los alemanes esos uniformes, esas medallas, significaron tanto como para que a Harold nadie lo cuestione. Claro, sí, nadie le dijo nada. Nadie en el campo ni en el frente le cuestionó de decirle, flaco, tenés 19 años, no podés ser capitán. Sí, Pero- después agarra, te tira con antiaéreo a Claro, 30 pero- personas y pero anda a vos- decir algo, boludo. Claro, Vos queda te totalmente animarías. demostrado. Vos te Sí, sí, animarías. no le digo nada, no, ni pedo. Además, supuestamente se dice, cosas inchequeables, que el tipo tenía una actitud muy firme al momento de hablar y era un gran mentiroso. El tipo fue un mentiroso Sí, de, sí, sí. de muy alto nivel, digamos. Sí, un Y le mitómano. hizo creerle a un montón de gente lo que era, hasta que se empieza a meter en la ley. Una vez que te agarra la policía militar, ya ahí no tenés tan fácil mentir. Y cuando No. te agarra ya, cuando lo agarran en agosto, las tropas británicas, ya ahí. Si mentía o día la verdad le iban a matar. Ni sé. De cualquier manera. Pero bueno, y eso es donde viene el título de este pibe de 19 años. Lo que lo vuelve asesino, ¿es el uniforme? ¿O el tipo viéndolo a día de hoy con lo que se sabe a día de hoy de psicología? El tipo realmente no estaba en todos sus cabales, tenía unas cuantas tuercas que apretar y eso fue un detonante de decir que el psicópata, sociópata o lo que sea que tengo adentro salga a la luz. ¿Qué es lo que siempre se dice? La gente en el anonimato siempre muestra realmente cómo es. Claro. Y si vamos al caso Harold, al tener puesto un traje de un capitán, él podía ser quien quiera y podía hacer lo que quiera. Claro. Es como la típica frase cliché que dicen, el monstruo, ¿nace o se hace? O sea, Harold, ¿siempre fue así? ¿O en este preciso momento ese fue el detonante para que se hiciera? Claro. Y teniendo en cuenta que era un tipo que ya de por sí lo venían echando de todos lados Claro, porque sí. era muy indisciplinado y digamos como
lo que él tenía de antes, se notaba que no era un Sí. tipo muy bien No de estaba la bien. cabeza. Sí, no era una conducta idónea. Claro, no estaba bien de la cabeza y ese para mí fue el detonante que le dio eso. Pero ahora me gustaría pasar al otro tema, como para así decirlo, esto sería la contraparte de El si otro lado realmente... de la moneda. Claro, el otro lado de la moneda de si realmente los trajes vuelven asesinos o te pueden volver un salvador. Un salvador. Bien, yo voy a hablar de Oskar Schindler. Puntualmente, Oskar Schindler no fue un soldado alemán, sino que él formó parte del del Partido Nacional Socialismo Alemán. ¿Qué pasa con Oskar Schindler? Era un empresario que no le iba muy bien, trabajaba en la factoría del padre, consigue hacerse un ahorro de un capital y, pudiendo empezar un emprendimiento, se afilia al partido y dice: no voy a arrancar un negocio, voy a hacer algo mejor. Voy a intentar llegar a altos rangos del partido, juntarme con ellos a hablar y proponerles si me financian mi operación. A lo cual Oskar Schindler, un tipo Sí. muy convencedor, muy movilizador de gente, gracias a su gran carisma, lo consiguió. Y consiguió que el régimen alemán le instaure una fábrica para él. Sí. Consigue su fábrica y se pone a crear utensilios metálicos. Platos, de vasos, cocina, sí. utensilios de cocina. Este personaje histórico alemán consigue, a través de su buena parla y demás, que sus empleados sean judíos, pero no cualquier judío. Judíos que estaban viviendo dentro de un campo de concentración y aledaños a un campo de concentración. ¿Cuál era su intención verdadera? No solamente ganar dinero con la situación del país, sino que por una fuerte convicción ideológica, salvarlos, porque él ya sabía lo que estaba pasando, sabía lo que se venía, era consciente de lo que había pasado. Es más, un familiar cercano de él había muerto en un campo de concentración, así que él tenía esa férrea convicción de salvarlos. Él salva, a lo largo del tiempo que duró su fábrica, a 2000 judíos, más o menos. Sí. La particularidad es que cuando termina el conflicto, él, por estar afiliado al partido, se escapa, Claro. Sí. aún con este buen accionar, porque sabía lo que se le venía. Sí. Y al escaparse, es juzgado por tropas británicas. Bueno, va preso un tiempo. La misma gente que él había tenido en la fábrica empieza a escribir cartas hacia organizaciones internacionales de derechos humanos y demás para que lo liberen, porque él no había hecho nada que sea juzgable. Es más, su episodio más fuerte, y esto me parece increíble, cuando, por así decirlo, lo descubren, hay un cumpleaños en la fábrica de una niña judía y él le da un beso enfrente de oficiales alemanes. Sí. Y eso fue la falta de respeto que colmó la paciencia al partido, porque en ese momento eso estaba muy mal visto. O sea, vos no podías los judíos no podían caminar en la calle, Sí. perdón, en la acera, tenían que caminar por la calle. Había una segregación étnica y racial muy fuerte en Alemania, ideológica también. Pero bueno, es interesante la vida de este señor porque se metió en la boca del lobo para intentar salvar a gente. Es increíble. Totalmente contrario a lo que hablamos antes. Sí. Pero bueno, y acá viene el dato interesante. Él gasta toda la plata que tenía en comprar, de cierta manera, las vidas de esas personas e intentar darle condiciones adecuadas. Ahora, el problema más grande es que al tiempo, digamos, termina la guerra, queda en libertad, él no queda con nada de dinero porque se gastó, según Sí. él, $1 millón a conversión. Casi algo así de Claro. 10 millones de marcos alemanes. Terminó su vida viviendo a base de lo que le daban organizaciones judías. Una corte norteamericana le dio de indemnización $15.000 y en el año 49 se va junto a su esposa a Argentina. O sea, viene acá a Argentina. Se establece en Buenos Aires, crea una fábrica, otra vez lo mismo, y se termina yendo a Frankfurt porque vio que no le iba bien y dejó a la esposa acá. Ahora, el dato interesante es, él muere en el 74 y es la única persona que perteneció al régimen alemán del nacionalsocialismo que está enterrada en el Monte Sion en Jerusalén. Mirá. Un Una lugar tumba muy venerada. totalmente importante. Es el único. Claro. Y dentro del jardín goza de un árbol, que es la representación que él tiene. Un árbol solamente para él, como en las tumbas de las personas que están Sí, enterradas sí. en el Monte Sion. Pero es el único, no hay otro. Increíble. La verdad que sí. Es una tumba muy venerada. Muchos sobrevivientes van y dejan su piedra en un simbolismo por el respeto. Ah, que sí, tienen. como en la película. Sí, sí.
la película no pasa eso cuando se Sí, vuelve a color. Sí, al final sí. Hay algo muy interesante que yo investigando sobre todo esto, hay una contraparte de gente que odia mucho a Oskar Schindler porque dicen que fue totalmente lo contrario, que él mintió y que todo lo que, o sea, el fracaso que tuvo por la inversión a la mano de obra judía en realidad fue un engaño. Y él al final dijo, supuestamente dijo que era porque estaba salvando a los judíos, pero en realidad es porque le salió mal el maneje que hizo. Claro. Y después cuando vino a Argentina la gente dice que en realidad le fue mal y abandonó a su esposa llena de deudas acá en Argentina. Tipo, totalmente la contraparte a lo que Sí. es algo... La muy primera parte, no sé, no sabría decirte, pero la segunda sí. Los números dicen que sí, que la abandonó porque le fue muy mal. O sea, volvió a entrar en bancarrota. Claro. No fue un muy buen negociante. Vos al principio, que no te había prestado atención, perdón, dijiste que Schindler había usado un traje de la... ¿Se había comprado el traje de la SS o no? No. Claro, porque eso era lo que queríamos enlazar Claro. al La anterior pregunta. tema, que te acuerdas que habíamos leído. Pero fue solamente para la reunión. Ah, fue eso. Sí, Bueno, y no era un traje de militar de la SS. ¿de quién era? Era un traje de funcionario que él tenía por formar parte del partido y pidió prestada un emblema de la SS para poder ingresar a la reunión. Bueno, claro, sí, ahí está. Porque nosotros lo queríamos enlazar más que nada en eso de poder usar un traje para hacer algo bueno y un traje para hacer algo malo, que es lo que usó. Claro. Es que si él no Harold. hubiera tenido, por más que él formaba parte del partido y era importante digamos, dentro del partido, por así decirlo, a medida local, no a nivel nacional, él a esa reunión no hubiera podido entrar si no hubiera tenido esa investidura, por así decirlo. Claro. Por eso. Y es como cómo podía cambiar el argumento y no me sale la palabra, cuando vos das o sea, el discurso que da a alguien si tiene un traje, un emblema o cómo está vestido en Claro. en esa situación. Y Sí. más en la guerra, que encima tengamos en cuenta que el fantoche puso un modista a hacer los trajes de los funcionarios. olvídate. El traje es para él y para los militares. Claro, lo que vos decís, si el traje que lo provocó fue la misma persona. Era conocido No. el modista. ¿Se El puede modista, decir el nombre? No sé, no me acuerdo quién es. ¿Del modista? Hugo Boss era la marca de los Hugo trajes. Boss, ahí está. Hugo. Era vos.